es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora lo voy a invitar que nos pongamos en pie, mis hermanos. En lo que nos ponemos en pie, lo voy a invitar también que abra su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 34. Pues gracias sea a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, por este momento que nos has iluminado para estar en este lugar, Padre. Nos has bendecido para poder tener la fortaleza de trasladarnos hasta aquí y compartir con todos y cada uno las Sagradas Escrituras, texto que tú has puesto en nuestro corazón llevar a este pueblo tuyo. Ahora, háblanos a nuestro corazón y guíanos en el contexto de tu palabra, pues en Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 1, vamos a leer del versículo 29. Amén. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Cómo estaba la suegra de Simón, hermanos? Gloria a Dios. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aleluya. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pues gracias, Padre. Gracias por estas palabras. Gracias por este contexto del cual en oración te pedimos nos bendigas y nos ayudes a poder exaltar el entendimiento que tú nos has dado. Pues en Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hermanos, la palabra de Dios que hemos tenido la oportunidad de leerles, este contexto bíblico lo vamos a poder ver en 3 diferentes libros. Si usted tiene separador y quiere acompañarnos, busque el libro de Mateo. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 8, está entre el versículo 14 al 17. Busque también el libro de Lucas. Lucas está el capítulo 4. Vamos a leer entre el 38 más o menos al 41. Y el contexto que tenemos, que es el libro de Marcos. Porque vamos a poder ver por qué los evangelios son llamados sinópticos. Porque concuerdan en los acontecimientos, en los hechos, y vamos a poder apreciar, y no solo lo voy a apreciar yo, sino que también quiero que usted pueda analizar a través de los 3 evangelios. ¿Por qué? Porque vamos a tomar posición como fuésemos los discípulos, y Jesús está obrando sobre la vida de esta mujer. Vamos a poder entender por qué cada uno de los escritores de los evangelios escribió desde una perspectiva un tanto diferente, porque eso le daba el relato que tienen cada uno de ellos, de los detalles diferentes que cada evangelio tiene. Y esto se podía dar dependiendo desde el punto de vista, desde el ángulo en que estaban cada uno de los apóstoles o discípulos en el momento en que Jesús estaba ejecutando este milagro, esta sanidad. También vamos a poder ver desde la parte de afuera cómo Jesús, conociendo a cada uno de los demonios, le dice que calle. Y vamos a poder observar también
como él, con toda sabiduría, sabiendo que posiblemente, viendo el contexto de que la sanidad se estaba dando después de la puesta del sol, porque la palabra habla que al llegar la noche, la palabra habla que al ponerse el sol, vamos a poder entender que posiblemente estaban en un día viernes, ya mirando sábado, que ya es un día en el cual habían crítica por estar sanando en día de reposo. Pues hermanos, el sermón que le he titulado Momentos de Sanidad. Digan, momentos de sanidad. No oigo como, no sé cómo se llama este señor que salía momentos de no sé qué, bien así eclesiástico y todo. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No está predicando Henry te lo pido, pero aquí está ustedes escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando habla nuestra vida, nos quiere enseñar los diferentes momentos y los diferentes puntos de vista que cada uno de los discípulos, aún estando ahí presente, narraron en una forma conforme ellos apreciaron el acontecimiento que se estaba dando. Ahora, el libro de Marcos nos enseña en el capítulo 1, el versículo 29, nos dice claramente cómo era el acontecimiento según el discípulo. Porque al decir, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Qué significa? Si nosotros nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que los cultos, por lo que estamos escuchando, eran en la tarde. Por tanto, es como sale el pastor y se lleva a 2 o 3 diáconos, vamos a ir a visitar a tal hermana enferma. Pero el acontecimiento no está en el pastor, el acontecimiento está en Jesús, que toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y los invita para después del culto, después de la palabra, después de la predicación, después de la disertación, que fueran a un lugar. Pero sucede algo precioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque el versículo 30 nos está enfocando la maravilla. ¿Cuánto tienen suegra, hermano? Gloria sea a Dios. Porque dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, estaba mal. Si hay algún médico, no deja mentir, por lo general toda fiebre es causada por infección. Si hay una infección, no importa, ese es capaz de ocasionar el trastorno del metabolismo del cuerpo, capaz de trastornar y hacer funcionar y elevarse el sistema en el cual el cuerpo, la temperatura, debido a todo lo que el cuerpo está trabajando por luchar contra aquella cosa que está en alguna manera afectando al organismo. La palabra de Dios nos dice qué tipo de enfermedad es, solo habla de la fiebre que tenía la mujer. Pero ahora nosotros vamos a poder ver un poquito más ahí adentro lo que Jesús hace, cómo lo hace, cómo lo perciben cada uno de los discípulos. Y es como que usted va a algunos lugares a orar por alguien. No todos se paran enfrente, algunos se paran a un lado, otros se paran por detrás y otros solo están porque como tienen miedo, no quieren que le venga a salir el demonio a ellos. Pero la palabra de Dios mostrándonos lo que Jesús iba a hacer, cuando nos dice en su contexto, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron de ella? A Jesús. ¿De dónde venía Jesús? Venía de la sinagoga. Venía posiblemente de predicar. En el contexto no habla de predicar, sino más bien de enseñar. Y en ese momento
aprovechan ellos para encontrarse con él y para hacerle ver a él el acontecimiento de lo que se estaba dando. Mas la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, nos dice que la mujer tenía fiebre. La fiebre puede ocasionar diferentes trastornos en el organismo de una persona. ¿Cuántos han tenido fiebres? ¿Y de cuánto es lo más que ha tenido usted? ¿Ah? De 40. Dicen que hay una fiebre que hay que meternos en agua con hielo. Ya cuando llega a 40.5, 41. ¿Por qué? Si llega a más de 41, la persona, el primer síntoma es que convulsiona. ¿Y qué es lo que causa la convulsión? Un choque eléctrico en el cerebro. Y la persona queda marcada de por vida. Por eso es importante que usted como madre controle a sus hijos pequeños, a los bebés, para evitar de que lleguen a esa temperatura que puede causarle más adelante trastornos. Pero la palabra de Dios, en el contexto de la sabiduría con que estaba hablando, el apóstol está mostrando cómo estaba esta mujer. Estaba tan mal que la encontraron acostada. Miren, yo he visto gente, bueno, no voy a hablar de gente, voy a hablar de mí. Recién venido yo aquí al país, por allá por el 83. Me fui por un tiempo por ahí, por el, no sé qué celebran las cosas de que en el mes de agosto, que celebran ustedes. ¿Ah? De Salvador. Me fui yo allá a la playa, a la Costa del Sol. Miren, me fui un día, viernes creo, o sábado, para regresar el siguiente día. Y no sé qué me pasó ahí, que cuando regresé el siguiente día, en la noche, sentía como escalofrío. Y cuando me fui a acostar, miren, rebotaba en la cama así. Hombre, yo tuve que llamar al Señor. Mire, don Pedro, yo no sé qué me pasa, pero mire, no, tengo escalofrío. Miren, la cama así la hacía. Y como era jugador, tenía todo médico y hasta de función, todo tenía. Inmediatamente llaman al médico y llega a la casa y me van haciendo no sé qué, me toman no sé qué, para van a hacer no sé qué prueba y se van dando cuenta que tengo paludismo. Y yo dije, ¿qué paludismo? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Y ya me dicen, no, que eso es cuando la hembra del zancudo te ve tan bonito y tan guapo y tan fuerte, se quiere aprovechar de ti y vienes. Así es, porque es la hembra del zancudo que pica. Y ya me explicaron y me dieron un montón de medicamentos y pullones por todos lados. La cosa es que me recuperaron, pero me di cuenta yo que la fiebre que tenía era más de 39 y pico. Yo no sé, ni me acuerdo, yo ni me quiero acordar. Yo por eso no voy a la playa a estarme allá. Yo me quedo aquí, vayan ustedes, les digo. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia muy agradable, pero sé lo que es una fiebre alta. Miren, usted suda y nada, no sale. Usted tiembla y aunque tiemble y baile reggae, como el maratón o lo que usted quiera, no le sale. ¿Por qué? Porque hay algo que está en contra de lo que Dios ha hecho en el cuerpo. Más la palabra de Dios en este contexto, cuando nosotros vemos cómo lo manifiesta el apóstol, y en cada uno de ellos nos da una enseñanza clara. Miren lo que dice el libro de Lucas. Váyanse al libro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer lo que dice el versículo 39. ¿Qué dice el versículo 39? E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Pero si usted lee, se da cuenta que el 38 nos da otra enseñanza, porque dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Qué hicieron? Como dice Marcos, está mostrando
ahí en el versículo 30 cuando dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Hoy estamos viendo dos diferentes discípulos hablar lo mismo. Mas si nos vamos acá al libro de Mateo, Mateo lo enfoca en la siguiente manera, porque dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Estaba mal la señora, y posiblemente más de alguno ha estado en una condición así. Miren, ¿sabía usted que una herida, si se infecta, le causa fiebre? Y la fiebre es la señal de que hay algo que no está funcionando bien. Y usted se va a dar cuenta que a veces no todas las heridas son visibles. Usted se va a dar cuenta que hay cosas internas que causan fiebre. A veces algún alimento, algún trastorno en alguna parte de un organismo, alguna bacteria o algún virus, todo esto causa fiebre. Pero lo bonito en todo es cómo cada uno de los discípulos lo ven desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando entramos al versículo 31 nos dice, entonces él se acercó, váyase a Marcos, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Marcos lo pone del punto de vista que, conforme la palabra de Dios dice, que él se acercó y la tomó de la mano. Si nosotros vemos el libro de Mateo, Mateo nos enseña en el versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Si vemos el libro de Lucas, Lucas nos dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. ¿Por qué hemos traído los tres evangelios? Porque queremos que usted pueda ser capaz de analizar las situaciones desde el punto de vista del que estaba presente. ¿Quiénes estaban presentes? Jesús y cada uno de los discípulos que han narrado esto. Y podemos ver que de acuerdo a la posición que estaba cada uno de los discípulos, así cada uno de ellos lo narró. ¿Por qué? Porque cuando miramos el libro de Marcos, podemos dar la enseñanza de que él la tomó de la mano. Diga, tomar de la mano. Mas el libro de Mateo, ¿qué nos dice? Y tocó su mano. Diga, tocó su mano. Y el libro de Lucas nos enseña que inclinándose hacia ella. ¿Qué significa esto? Cada una de ellas tiene una relación. ¿Por qué? Si nosotros lo miramos primero desde la perspectiva de Lucas, nos damos cuenta que para tocar, si la enferma, ¿cómo estaba? Dice la palabra, acostada. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Inclinarse sobre ella. Posteriormente, si miramos los otros dos evangelios, nos damos cuenta que dice, como nos dice el apóstol Marco, y la tomó de la mano. Mas la palabra de Dios en el libro de Mateo nos enseña, y tocó su mano. ¿Qué significa? Si la señora estaba enferma, viene Jesús, primeramente se inclina sobre ella. Segundamente, viene y toca su mano. ¿Por qué? Porque le está haciendo saber, aquí estoy. ¿Y qué sucede cuando él se inclina sobre ella y la toca? Seguramente ella debe haber volteado a ver quién es. ¿Y qué es lo que hace ella? Levanta la mano y él la toma de la mano. ¿Están teniendo el entendimiento, hermanos? Y eso es lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no solo viene y hace las cosas, sino que viene y te examina, te observa, se inclina sobre ti, mira tus necesidades, mira tus enfermedades, mira tu padecimiento, mira tu sufrimiento, y posteriormente te toca y te dice, heme aquí. Y después de que te toca,
Él actúa a quererte levantar. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene las fuerzas. Y Él es el que te conoce. Y la palabra de Dios, si nosotros le damos el entendimiento debido, usted va a ver que muy pocos predican de 3 Biblias. Van a predicar de la que tienen enfrente, pero Dios te da entendimiento para que tú puedas ver que lo que los discípulos narraron fueron los acontecimientos que cada uno de ellos fue capaz de observar y de poder escribir. Mas la palabra, cuando uno la lee, dice en el libro de Mateo, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Pero el libro de Marcos nos dice, y la tomó de la mano y la levantó. Pero el libro de Lucas nos dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. ¿Qué significa? Que le habló. Se inclinó y le habló. ¿Qué estaba haciendo? Porque muchas de estas cosas son demonios que llegan a la vida de las personas. Más la palabra, con ese entendimiento que hemos podido nosotros ver, nos damos cuenta que los 3 tienen la razón en lo que están diciendo. Los 3. ¿Por qué? Porque cada uno está narrando conforme a la posición en que estaba observando lo que están hablando. Y me gusta cuando dice el libro de Lucas, e inclinándose. ¿Qué sucede al inclinarse? Le habló, porque la palabra está siendo clara, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué significa? Que Él tiene el poder para reprender a las enfermedades. Reprendió a la fiebre. ¿Sabía que hay gente que debido a la temperatura que tienen, la mente no está, por decir así, lúcida? ¿Y qué sucede cuando usted tiene fiebre? La mayoría de veces usted está somnoliento, quiere dormir. Usted no ve a alguien con fiebre que quiera andar corriendo, no ve a alguien con fiebre que quiere estar saltando, sino la fiebre lo pone quieto a uno. Más bien usted está enconchado porque está buscando cómo reponer nuevamente esas calorías, lo que está afectando su cuerpo. Pero la palabra de Dios en su sabiduría, cuando dice que inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y podemos ver cuando el apóstol Marcos habla y le dice, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Mas si miramos lo que dice Mateo, cuando dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le seguía y le servía. ¿Qué significa? Que hubo acción. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te da el milagro, ya tú no tienes más nada que hacer que alabarlo y glorificarlo, hermanos. Así es el Señor en su misericordia. Mas la palabra de Dios, después de haber podido observar a través de los 3 evangelios, nos dice, el libro de Marcos, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Hermanos, aquí vamos a poder observar como muchos, después de ponerse el sol, fueron sanados. Pero esto trajo una controversia, trajo discusión, porque algunos manifiestan que esto era un día viernes. Y cuando la palabra está hablando en el contexto, cuando dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Qué significa? Ya cuando se opone el sol, porque el día de reposo es conocido como el Shabbat, el día sábado. Entonces, ese día comienza el viernes en la tarde, al ponerse el sol. Calculemos que desde las 6 de la tarde en adelante hasta el sábado a las 6 de la tarde termina. Ellos lo conocen como día de reposo.
Y esto fue criticado por muchos, que cómo era posible. ¿Por qué? Porque la palabra está hablando en cuanto al contexto, que cuando se puso el sol le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hermanos, la palabra endemoniados, esto no quiere decir que la persona está demonizada, o sea, tiene una posesión demoníaca que se manifiesta en el trastorno del habla, se manifiesta en movimientos bruscos, se manifiesta en tantas cosas que no son normales del hombre. Por eso trae a nuestra mente las enfermedades y a los endemoniados. Si nosotros vemos lo que nos dice el versículo 16, allá en el libro de Mateo, nos dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero ¿qué nos dice Lucas? Miren lo que dice el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermanos, aquí se dio esos momentos de sanidad. Podríamos decir que eran precious moments, momentos preciosos, en el cual todo el que venía, la gente se le olvidó que era día de reposo. La gente se le olvidó que de aquí para allá, al ponerse el sol, ya venía el tiempo que tenían que no trabajar o no hacer. La gente estaba más preocupada por sanarse. Y estaba más preocupada. No se asuste, hermano. Yo vi que saltaron más de algunos y yo también salté, pero estaba más preocupado por ver cómo salían adelante. ¿Y saben qué? No les gusta que lo mencionen, pero aún Dios tiene control de él. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Más la palabra en ese versículo 40, según el libro de Lucas, que al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos. ¿Sabe qué significa poner las manos? Era la bendición del Señor. Era la manera como él manifestaba el poder de su Padre. Y la palabra de Dios en ese contexto del libro, cuando nos vamos al libro de Marcos, cuando nos enseña que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hermanos, lo llevaron enfrente del que podía hacer el milagro, y ese es Jesús. Muchos momentos tan preciosos que él iba a manifestar a pesar de la crítica de la gente. Y si usted mira a su alrededor, se va a dar cuenta que aún hasta el sol de hoy nos critican cuando dicen amén. Nos critican. Y usted cree que ahí hacen milagro. No es ahí, sino es quien está ahí. Es Jesucristo el que hace el milagro. No es ahí, sino el que está ahí contigo. Él es el que te hace el milagro. Entonces, ¿por qué vamos a estar descreídos si Él no ha hecho lo que nos hemos merecido según su voluntad? Pero la palabra de Dios, según estos evangelios, nos están enseñando a nosotros claridad. Y nos damos cuenta más abajo como la palabra dice que traían a todos los que tenían diferentes tipos. ¿Cuál era la enfermedad? Traigan. Por eso que dice que el cojo saltará, los mudos hablarán, todo, porque Él es el que tiene ese poder para cambiar ese contexto de la vida de cada una de estas personas. Más vemos lo que nos dice el versículo 33. Vayas a Marcos. Dice la palabra: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué hicieron? Todos llegaron a ver. Hey, mira cómo es eso. Que ahí en la iglesia Santa Fe yo veo que llegan con un pie y salen con tres. ¿Cómo es eso?
Yo veo que la hermana llega con la cabeza mirando para atrás y sale mirando para el lado. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es lo que hacen ahí? Yo veo que la hermana llega, mira, caminando. Y al mes siguiente en BM llega, mira. BM significa veme cuando ven. Que me mire. ¿Qué le parece? ¿Ah? Si así es. La Biblia, hermano. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo tengo un sermón que dice: cuando Cristo pasa, algo pasa, hermano. Y eso es lo que está pasando, que Jesús está pasando en este lugar, hermano. Él es el que nos está dando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos venido todos los que tenemos diferentes enfermedades. Hay algunos más locos que otros. Hay unos que están más cojos que otros. Hay uno que si no es el hígado, es el pulmón. Si no es el corazón, es el ojo. Si no es el ojo, es la mano. Si no es la mano, es el pie. Si no es el pie, es el riñón. Si no es el riñón, es el hígado. Si no la vesícula. Si no el intestino. Algo tenemos. Por eso nos hemos agolpado en este lugar. ¿Por qué? Porque queremos recibir del que tiene el poder. Queremos recibir el milagro que Él ha traído para mí. Si usted lo cree, denle un buen aplauso a nuestro Padre. La palabra nos dice, y me gusta cuando dice toda la ciudad. Miren qué bonito fuera que todas las ciudades satélites estuvieran hoy aquí escuchando esa palabra. Qué bonito fuera. ¿Por qué? Porque estarían interesados en ver quién es el que está haciendo el milagro. Y todos estarían mirando. Ey, y ese pastor que está ahí, mira, es negro, miralo. Él es el que está haciendo el milagro. Yo no estoy haciendo nada. El que lo está haciendo se llama Jesucristo. Él es el que está haciendo el milagro. Y si usted confía, usted ya tiene ese milagro hecho con usted. Gloria sea a Dios. Más la palabra de Dios en el versículo 34 nos dice: y sanó a muchos. ¿A cuántos sanó, hermano? Diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta el sol de hoy, entre esos muchos entramos todos nosotros, hermanos. Usted está entre esos muchos, porque dice: y sanó a muchos. Y la palabra nos dice claramente que estaban como enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo quiero llamar su atención con unas palabras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se estaban dando, Jesús no quería que los demonios revelaran quién Él era, por tres situaciones. La primera, mandó a cada uno de ellos que callaran, que guardaran silencio. ¿Por qué? Porque Él no quería que ellos demostraran que Él era lo que ellos querían, sino que Él quería que ellos entendieran que Él era el que tenía la autoridad sobre ellos, y le hacían caso. No pueden contra Jesús. Él le iba a demostrar a ellos su autoridad y su poder sobre cada uno de ellos, los demonios, hermanos, en el nombre de Jesús. No hay ninguno que se resista a Él. Segundo punto, Jesús quería que la gente creyera en Él por sus palabras y hechos, no por lo que los demonios pudieran decirles. Aleluya. Por eso déjese que Jesús le guíe. Porque si usted se da cuenta, la palabra de Dios, no recuerdo qué versículo nos dice, que si dos ciegos se guían, ambos van a caer al hoyo. ¿Qué significa? No deje que le guíe otro ciego. Si hay personas que como ellos son ciegos, hijos de ciegos, y cuando hablo de ciegos no estoy hablando de nuestra vista, sino que estoy hablando espiritualmente. Ellos son caídos, usted no, usted está parado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo un diablo va a llevar a Jesús? Jesús tiene el control sobre ellos. Hágale saber, hombre. Más la palabra
En el tercer punto que tenemos era que él quería darse a revelar. Él quería que ellos conocieran su identidad como el Mesías, según su propósito que él tenía ya programado. No lo que la gente le diga. Por eso tenga cuidado con lo que le digan. Algunos critican a Tomás, pero Tomás, él sí tenía lo que tenía, porque le dijo: hasta que no lo vea yo voy a creer. ¿Por qué? Porque él posiblemente sabía la gente que le rodeaba. Y si nosotros miramos el versículo 41 ahí en el libro de Lucas, nos dice: también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Miren, está entre los puntos de lo que le hablé. Por eso le decía que callaran, no digan nada. ¿Saben por qué? Porque a veces mucha gente no viene al lugar por lo que nosotros mismos le hemos dicho. Mire, hable bien de su iglesia, hermano. Si esto es suyo, Dios nos lo ha dado para que nosotros disfrutemos a su Hijo Jesucristo. Hable bien del lugar que el Señor la tiene a usted sentada. Mire, mire atrás. No es que está atrás, sino mire todo lo que usted ha pasado y Dios todavía la tiene en este lugar. Mire los momentos cuando usted necesitaba de un hermano, del pastor, cuando usted necesitaba de una ayuda. Mire a quién acudió. No lo digo por mí, sino lo digo por lo que Jesús hace en todos y cada uno de nosotros. Mire. Y después diga: yo me voy de este lugar. Pero ¿sabe qué? De la casa de Dios nadie se va, sino que Dios los quita, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene el poder para apartarnos. Él es el que tiene el poder y el control para controlarnos. No deje que otro, como dicen, 5 de yuca, lo controle a usted. Si usted es 10 de yuca, no es 5. Es un poco más usted que Él. Más la palabra en el contexto del libro de Mateo. Mire lo que nos dice ahí Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren, la misericordia del Señor se manifestó para que usted pudiera tener esa salvación, tener ese milagro, tener esa sanidad, tener esa provisión. Él mismo, y aquí lo dice claro, Él mismo tomó nuestras enfermedades. O sea, que yo ya no estoy enfermo, porque Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, Él tiene el poder para sanar lo que yo llamo de enfermo, al igual que usted. Y la palabra de Dios lo manifiesta. Y es por eso que nosotros en el libro de Marcos, cuando nos enseña en el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, le voy a decir, Jesús nos conoce. Cristo te conoce. ¿Y por qué recibimos? Porque hay tiempos en que Él manifiesta esos momentos de sanidad. Y saben que lo manifiesta masiva. No el IVA que cobra el gobierno, sino mucho más de lo que nosotros habíamos pensado recibir, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios en su contexto nos ha enseñado a través de los 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, hablando conforme a esta sanidad de la suegra de Pedro. Y esa sanidad se manifiesta hoy en día a todos y cada uno de nosotros, porque el que sanó a la suegra de Pedro también nos ha sanado por su misericordia. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo digo gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que
que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar de la misma, Padre, en diferentes libros de la Biblia conforme a cada uno de los escritos de los evangelios. Pues en Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.